Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar acerca de manifestaciones de tumores cerebrales en niños. Para desarrollar este tema nos acompaña el doctor Luis Fernando Santa Cruz Flores. Él es especialista en neurocirugía pediátrica de nuestra institución. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Bueno, doctor, uno habla como de este tema de tumores cerebrales en niños y como que nada más escucharlo asusta. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Cómo se puede dar cuenta uno cuando hay como un síntoma de alarma para consultar? Bueno, eso es importante enfocarnos en el grupo etario. Dependiendo de eso van a producirse una serie de manifestaciones que es importante que la comunidad en general, el grupo médico las detecte. Por ejemplo, en niños muy pequeñitos, lo que nosotros llamamos neonatos, uno de los signos más importantes es que la molleja, como dice la gente, o la fontanela, como es la palabra técnica, se torne tensa o se abombe. Pero hay otros signos que podrían indicar que hay algún problema cerebral, incluido un tumor cerebral, como puede ser, por ejemplo, que el niño esté anormalmente muy irritable, que tenga un retardo en el desarrollo pondoestatural, o sea, en la ganancia de peso o de la talla. Eso le debe hacer sospechar a uno que tiene un problema y que puede estar muy frecuentemente asociado a un tumor cerebral. En los lactantes, que son más grandecitos, dado que el cráneo todavía no se les ha cerrado y también tienen fontanelas, lo que se conoce como mollejas y suturas, entonces las manifestaciones que generalmente hacen es crecimiento desproporcionado de su cabecita y algunos signos o síntomas que son como frecuentes en esta edad. Entre ellos también es importante alteraciones en las marchas del niño, que empiecen a caminar aumentando lo que llamamos la base de sustentación o que tengan mucho temblor, trastornos de los movimientos oculares, o sea que sus ojitos, un ojito se ponga más perezoso que el otro, o se les desvíe un ojito en contraste con el otro. Y de ahí en adelante ya otros síntomas que podrían hacer pensar en cosas pues más específicas, como encontrarle una masita debajo de la piel o en la frente o en la parte posterior del cráneo. Eso debe hacer pensar en los lactantes que tenga un tumor cerebral. Ya en los más grandecitos, en los no lactantes, en la población pediátrica mayor de 2 años, como ya tienen el cráneo cerrado, las manifestaciones clínicas de ellos sí pueden variar. En contraste con los lactantes, en los cuales uno de los síntomas o signos cardinales es que la cabecita se les empiece a crecer, en estos niños, como ya tienen el cráneo cerrado, la sintomatología puede ser de dolores de cabeza persistentes, de náuseas, de vómito, de mucha irritabilidad, de retardo en todo su desarrollo psicomotor, o sea que tengan problemas para caminar temprano, que no gateen temprano. Son síntomas que le deben hacer sospechar a uno de eso. Más si empieza a manifestar otras cosas ya más grandotas, como trastornos de la visión, que no vea bien, o que los ojitos se desvíen. Deben hacer pensar de una manera, digámoslo, muy sutil que estamos frente a un tumor cerebral. En los niños hay que hacer una advertencia. El diagnóstico de migraña es un diagnóstico que es de exclusión y es un diagnóstico que se toma cuando ya todas las demás alternativas se han agotado. Siempre en un niño que tenga o que acuse dolores de cabeza, siempre es mandatorio tener una neuroimagen, dado que una manifestación sutil de un tumor cerebral puede ser solamente eso. En los niños hay una connotación especial, dado que su cabecita puede crecer para compensar el crecimiento de un tumor dentro de ella. No dan, como se pudieron dar cuenta, síntomas o signos como muy floridos. Y la lesión que tenga dentro de su cabecita empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando ya da síntomas como muy claros, o signos muy claros, es porque el tumor ya ha avanzado bastante. Y ahí es donde nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad y al grupo médico en general. Necesitamos que en esta población etaria se haga un diagnóstico de manera precoz y oportuna. Yo pues hablo en representación del grupo que maneja toda la parte de tumores cerebrales en niños en cabeza de los hemato-oncólogos pediatras. Yo soy una partecita de todo ese grupo multidisciplinario que día a día vemos cómo llegan niños con diagnósticos tardíos y con tumores en realidad muy avanzados. Ojalá pudiéramos sensibilizar a los médicos y a la comunidad que lo hagan de una manera más rápida y precoz para poder dar un tratamiento más efectivo y oportuno. Doctor, ¿a qué obedecen estos tumores? ¿Por qué aparecen?
En la población pediátrica hay una importante carga genética. Muchos de los tumores se saben que tienen origen embrionario, o sea, vienen marcados desde que eran fetos o embriones y a medida que el niño va creciendo pues se empiezan a manifestar. Las influencias genéticas son muy importantes, las tendencias sobre todo familiares o el asocio con algunas enfermedades genéticas también le deben hacer pensar uno que de pronto el niño tenga algún problema o alguna enfermedad, como por citar algunas, la neurofibromatosis o estas enfermedades neurocutáneas pueden asociarse con tumores intracerebrales o incluso intraespinales en los niños. Doctor, ¿todos los tumores cerebrales de niños son malos? Porque pues es que a uno le dicen, es que su hijo tiene un tumor cerebral. Yo creo que uno como padre dice, Dios mío, ¿a qué me estoy enfrentando? Sí, de hecho, la mayoría de las series reporta que alrededor del 60% de los tumores cerebrales en los niños puede ser benigno. Cuando me refiero a benigno, me refiero a que el estudio de las células por el patólogo lo va a reportar como benigno. Mas no obstante, el comportamiento de estos tumores, como pueden crecer de manera lenta sobre estructuras vitales cerebrales o intracraneales, hacen que su comportamiento sea maligno. Por otro lado, sí, también en los niños tenemos tumores que son malignos o llamados cáncer, y obviamente las manifestaciones de este tipo de tumores son más rápidas, que esa es otra característica que lo puede hacer sensibilizar a uno. Manifestaciones neurológicas en un niño muy larvadas, muy lentas a lo largo de meses o años, lo hacen pensar en un tumor benigno. Y manifestaciones más rápidas, en el orden de semanas o meses, lo hacen pensar en un tumor maligno. ¿Y cómo actuar, doctor? Ahí es donde entra de una manera importante la intervención de la comunidad, de los papás, de los familiares, de los médicos de atención primaria, de los médicos que tengan el acceso primero a estos niños con los síntomas que hemos mencionado. Entre más precoz se detecte un tumor en un niño, la posibilidad de darle un tratamiento efectivo es mucho más alta, dada la connotación que tiene el cráneo de los niños, que puede permitir que un tumor crezca y que invada muchas estructuras y que cuando se manifieste ya sea demasiado tarde. Entonces ahí es donde entra en juego lo que queremos, llevar a la comunidad el mensaje, tanto a la comunidad médica como no médica, de hacer una detección precoz, temprana y oportuna para poder dar tratamientos efectivos. ¿Cómo podemos hacer esa detección precoz, doctor? Debe haber primero una alta sospecha clínica con los signos y síntomas que hemos mencionado. Desde la misma atención primaria de los pacientes en los controles que hacen en su centro de salud, estar atento a estos signos que dijimos. No dejar que alguna de estas inquietudes se pase e inmediatamente remitirlo al especialista pertinente para que lo antes posible o en la medida de que se pueda se le haga una neuroimagen o una imagen del cerebro. Todos los dolores de cabeza pueden estar asociados sobre todo en menores a un tumor, doctor. No todos, pero el dolor de cabeza como el dolor en la columna en los niños es un signo de alerta y de alarma que nos debe hacer pensar que puede estar cursando con algo muy serio. Y como les mencionaba al principio, sí existe en la población pediátrica el diagnóstico de migraña, pero debe ser considerado como un diagnóstico ya excluyente o final cuando casi todas las alternativas se han descartado. Porque es muy importante promover que se detecte de manera precoz este tipo de enfermedad en los niños. ¿Cuáles son esos riesgos que están asociados a los tumores que, como usted nos mencionaba ahora, aunque sean benignos, pueden generar otros problemas o desencadenar otros problemas? Sí, en la población pediátrica existe un riesgo bien importante que es el desarrollo de hidrocefalias. Por eso una de las manifestaciones cardinales es que la cabecita o el diámetro o el perímetro cefálico, como llamamos técnicamente, se empieza a crecer. Pero también hay un impacto en la parte neuropsicológica o del neurodesarrollo. Son niños que van a tener retardo cognitivo, retardo en el desarrollo de su parte psicomotora. Entonces no van a caminar temprano, no se van a escolarizar temprano y van a quedar en situaciones de discapacidad desde el punto de vista cognitivo importantes, dado que recuerden que la consolidación de la personalidad, la consolidación de la esfera mental superior se hace realmente de manera efectiva los primeros 5 a 6 años. Entonces en esta etapa es importante detectar algún problema para poderlo corregir a tiempo.
Recordemos esos síntomas, doctor, que la gente que nos está escuchando y que de pronto ha llegado un poquito tarde a la sintonía, dice, pero es que el doctor dice que los síntomas que ya mencionaba, recordémoslos. El síntoma más importante y cardinal es que haya un crecimiento desproporcionado de la cabeza, lo que llamamos macrocráneo. Pero en los más pequeñitos, como los neonatos, hay otros signos o síntomas muy sutiles, como la mollejita que esté muy tensa o abombada, el niño que permanezca muy irritable. En los más grandecitos, niños que demuestren retardo en el desarrollo psicomotor, o sea, que no tengan un sostén cefálico, por ejemplo, que es alrededor de los 4 meses temprano, sino que lo empiecen a desarrollar solamente al año. Niños que se retardan en caminar, normalmente deben caminar a los 12 o 14 meses y lo están haciendo 2, 3 años después. Entonces son signos que le deben hacer pensar que hay problemas. Y hay otras cosas de pronto más sutiles, lo que comentaba inicialmente: irritabilidad, cambios del comportamiento, trastornos de los movimientos oculares, trastorno de la marcha en los niños, temblores, o ya cosas de pronto un poco más objetivas que hay veces se pasan desapercibidos, como es encontrar una masa o una deformidad en el cráneo. Eso debe alertar que puede haber un tumor intracerebral. Digamos que en los controles de pediatría pueden detectarse algunos de estos síntomas, doctor, o se pueden generar como situaciones de alerta que puedan a ustedes llevarlos como especialistas a aconsejarle a los padres que se hagan unas evaluaciones un poco más profundas. Dentro de lo que es la evaluación primaria de sus curvas de crecimiento y desarrollo psicomotor que se hacen en los centros de salud, se pueden detectar estos signos y síntomas. Y más aún en la consulta de su pediatra con un seguimiento más estrecho, se pueden detectar de una manera más sutil y más fina o expedita este tipo de cambios que lo hacen pensar a uno que el paciente vaya a tener un tumor cerebral. En los niños, siempre frente a la más mínima sospecha de que tenga alguna anormalidad o un tumor cerebral, siempre es mandatorio una neuroimagen. Bueno, doctor, y cuando ya se ha detectado y cuando ya está diagnosticado, ¿cuáles son esas vías de tratamiento? Es muy importante que se aplique la ley de cáncer infantil, que salió desde el 2011 y deja en cabeza de los hematoncólogos pediatras todo lo que es el flujograma de atención de un niño con un tumor cerebral. Es importante que un niño que tenga un tumor cerebral sea manejado en una institución que tenga un nivel en la cual haya lo que se conoce como una UACAI, o una unidad de atención de cáncer infantil, o una unidad oncológica, para darle un tratamiento multidisciplinario y oportuno al niño, no solamente tratamiento coadyuvante, sino médico, de rehabilitación y quirúrgico, entre otros, incluido ayudas diagnósticas. Entonces la ley ampara a los niños para que se desplacen o se remitan a este tipo de grupos o instituciones en donde se les puede dar un manejo que está demostrado es mucho más efectivo. Pero todos son, en algún momento llevarían a un procedimiento quirúrgico, doctor, o con medicamento pueden No todos los tumores van a necesitar cirugía, por eso deben llegar a un grupo multidisciplinario en donde hayan muchas disciplinas que son capaces de ofrecer las alternativas de tratamiento o las alternativas diagnósticas y de rehabilitación. No todos se operan, pero lo importante sí es detectarlo a tiempo, llevarlo a una unidad de atención de cáncer infantil donde se pueda hacer un análisis del caso y se pueda mirar todas las alternativas médicas de tratamiento coadyuvante como quimio, radioterapia o quirúrgicas. En los niños aprovecho para alertar algo con respecto al tratamiento coadyuvante, que es muy importante en el tratamiento de tumores cerebrales en niños, refiriéndome a quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Hay algunas limitaciones de ciertas formas de tratamiento. Por ejemplo, en los niños menores de 3 años hay muchas limitaciones en utilizar lo que es radioterapia, por los efectos que puede tener en la hipófisis. Entonces, muchos tumores que son radiosensibles, si se detectan en niños muy pequeños, puede que no les sirva ese tratamiento, pero sí les sirve las alternativas como la quimio o la inmunoterapia. Entonces, es importante que estos pacientes lleguen a un grupo multidisciplinario que pueda dar el mejor tratamiento, el tratamiento más idóneo para el tumor que presenta el menor. Nos preguntan a través de redes, ¿un niño puede nacer ya con un tumor? Hay tumores neonatales, de igual forma hay benignos o hay malignos. Los tumores en los niños entre más pequeños es más difícil tipificar y determinar cuál sería el tratamiento definitivo. De hecho, la edad también puede ser una limitante para dar tratamientos como la quimioterapia.
pero hemos tenido casos de neonatos con tumores cerebrales que inclusive debutan con sangrados intraventriculares o hemorragias dentro del cerebro o hidrocefalias. ¿Qué tan frecuentes son estos casos, doctor, de tumores en niños? En los neonatos, dentro del grupo etario pediátrico sí es lo menos frecuente. El grupo más fuerte lo tenemos es en los lactantes y en la población pediátrica. Y en estos debutan más que todo, como decía al principio, tumores hasta un 60% que se consideran de histología benigna, pero que pueden tener un comportamiento maligno, como son tumores embrionarios. Y hay tumores que sí, afortunadamente, son muy susceptibles de cirugía o muy susceptibles de radioterapia o muy susceptibles de quimioterapia o inmunoterapia. Siendo así, es importante detectar de manera precoz el problema en el niño, el tumor, y referirlo rápidamente a una atención para un tratamiento oncológico integral. A través de Facebook nos pregunta Alejandra Orozco, ¿cuáles son los tumores más frecuentes en niños? ¿Hay algún tipo de clasificación, doctor? Sí, de igual manera, dependiendo del grupo etario, dentro de los tumores benignos, de los más frecuentes embrionarios, pues estaría el craniofaringioma. Pero hay otro tipo de tumores como los malignos que mencionábamos, que por encima de 2 años tienen un comportamiento similar al de los adultos, como son los astrocitomas de alto grado, que esos son tumores de comportamiento y de histología o de estudio celular maligno. A través de Instagram, Adrián Ochoa dice, ¿qué imagen diagnóstica exactamente se hace para detectar o descartar un tumor cerebral? Lo ideal, la imagen que obviamente no produce radiación, que da mucha información sobre el tumor que pueda tener el niño o el problema neurológico que tenga el niño, sería la resonancia. Hay que recordar que no todas las IPS o no todos los centros de atención tienen acceso a una resonancia simple contrastada, y más aún en la connotación pediátrica, que de pronto requieren la sedación o la asistencia de un anestesiólogo. Hay otras alternativas como una tomografía simple y contrastada, que es un examen más rápido, pero que obviamente produce radiación. Entonces hay que sopesar riesgos y beneficios dependiendo del acceso que tenemos a imágenes diagnósticas. Lo que sí es importante es que todo menor con una baja sospecha de que tenga un tumor cerebral debe tener una neuroimagen. Nos pregunta Marcela a través de Instagram, ¿afecta la estructura del cráneo? Sí. El crecimiento desproporcional como macrocránea por hidrocefalia, por el crecimiento de un tumor, puede alterar la morfología del cráneo y lo deforma. Por eso, dentro de los signos y síntomas que mencionábamos de alerta, es encontrar en un niño un cráneo deforme o abombado o una masita. Nunca se debe considerar como un hallazgo normal en un niño que tenga una deformidad como una masita o un hundimiento en el cráneo. Siempre se debe considerar que es algo anormal, que debe ser evaluado con una neuroimagen y que debe ser referido al especialista pertinente. ¿Puede afectar otros órganos? Nos preguntan a través de Instagram. Sí, hay tumores cerebrales en niños, como es el caso del meduloblastoma, que es un tumor que puede que no quede confinado intracraneal y que sea capaz de hacer metástasis por fuera del cráneo. Entonces tenemos las dos características, que uno puede tener que al cráneo lleguen tumores de otro lado, o en el caso de los niños como es el meduloblastoma, que el tumor se riegue a otras estructuras. Hay algo importantísimo en la población pediátrica, y es que los tumores como los que he mencionado, los astrocitomas o tumores embrionarios, como los germinomas o tumores como el mismo craniofaringioma, o ciertos tumores son capaces de producir la enfermedad local en el cráneo, pero que rápidamente pueden hacer siembras a nivel espinal. Entonces, mire lo importante que es detectar de manera precoz este tipo de lesiones para poder evitar que esas metástasis internas se produzcan y que bajen a la columna, para poder dar un tratamiento más óptimo a estos niños. Nos pregunta Liliana Martínez a través de Facebook, ¿los golpes pueden generar tumores a futuro? No, en realidad en la población pediátrica no existe ninguna relación entre el trauma y el desarrollo de tumores cerebrales. Lo comentábamos al principio, tienen una influencia genética muy importante, o si hay asociado a enfermedades que condicionan la aparición de tumores en los niños, hay que estar muy alertas. Bueno, nos preguntan también si además puede afectar órganos como los ojos. Efectivamente, una de las manifestaciones de los tumores cerebrales en niños es reducción de la agudeza visual por uno o por ambos ojitos, trastornos de los movimientos oculares, que uno de los ojitos se desvíe o se meta, o que los dos ojos no estén coordinados. De hecho, es uno de los síntomas y signos cardinales que mencionamos dentro del grupo de los lactantes y la población pediátrica, a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas recomendaciones más importantes para los padres, doctor? Las recomendaciones son que hay que estar alerta a los signos y síntomas que hemos mencionado,
nunca considerar que esos hallazgos son normales, siempre consultar a su médico, siempre tener ese escepticismo de que eso que se encontró puede ser normal y más bien pensar que puede haber algo ahí delicado que requiere una evaluación más profunda por alguien o un personal idóneo. ¿Se puede dar manejo a todos los tumores, doctor? Afortunadamente en el momento con lo que tenemos de tecnología y hablando de un manejo multidisciplinario, o sea, médico, tratamientos coadyuvantes como quimio, radio o inmunoterapia, tratamientos como de rehabilitación, podemos hablar que la mayoría de los tumores cerebrales en niños tienen alguna alternativa de tratamiento. Los niños tienen una connotación importante y es que tienen mucha plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro, que se daña, de reemplazar las funciones del cerebro que esté ahí adyacente, con células nuevas o células buenas. Entonces, esta plasticidad neuronal en los niños hay que aprovecharla. Entre más precoz y más preciso se dé un tratamiento de un tumor cerebral en un niño, la posibilidad de recuperarlo y resocializarlo y escolarizarlo es mucho más alta. Bueno, doctor, ya como para que vayamos cerrando, usted ha mencionado mucho durante la transmisión ese crear conciencia, educar a la población. Si usted tuviera que concluir como con esos consejos, ¿qué podríamos decirle a toda la gente que está en este momento en sintonía de nuestras redes sociales? Alarmarnos frente a cualquier hallazgo anormal como lo que hemos mencionado, no asumir que es una manifestación normal de la edad del niño y referirlo rápidamente a un especialista y a una institución donde le puedan hacer un manejo multidisciplinario e integral de manera pues complementaria, efectiva e idónea. Es decir, que debemos estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos y a cualquier anomalía que puedan presentar a nivel físico. Exactamente. Cambios tan sutiles como cambios del comportamiento podrían ser la manifestación de un tumor cerebral. Bueno, ahí están los papitos, mamitas, tenemos que estar como muy atentos a ese comportamiento de nuestros hijos, estar atentos a los controles para poder detectar y comentarle al médico que alguna situación que nos genere alarma. Claro, hay signos o síntomas que son, digamos, los ya muy llamativos y muy evidentes, como que el niño convulsione, como que el niño se quede paralizado a la mitad del cuerpo, como que el niño empiece a tener algunos problemas de la deglución o trastornos de su movilidad. Pero esas manifestaciones son de pronto en una proporción menor en la población pediátrica. Y entre más pequeño sea, las manifestaciones van a ser más sutiles y más inespecíficas, como por ejemplo pérdida de peso y de la talla o irritabilidad. Entonces tenemos que estar atentos a que esos cambios que hemos mencionado, si se llegan a presentar, acudir rápidamente a nuestro médico. Doctor, muchas gracias. Creo que ha sido bastante ilustrativo y nos queda muy claro pues a los padres y a todos los usuarios que están en este momento conectados que hay que estar realmente muy atentos al desarrollo de nuestros hijos. Con mucho gusto y espero que hayamos llegado a la comunidad, los hayamos concientizado y que prendamos las alarmas y las alertas frente a cualquier cambio de los que hemos mencionado. Muchas gracias, doctor, y a ustedes muchas gracias por estar conectados a nuestro Doctor Responde. La idea es poder llevar a nuestros especialistas para que aclaren esas dudas que tienen ustedes sobre diferentes enfermedades, sobre diferentes patologías y que puedan ilustrarse de una mejor manera y saber a quién consultar. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Doctor Responde de tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.